Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. Quiero hacer una parada en la serie que estamos realizando del libro de Ruth, porque en esta semana y en estos últimos días he estado meditando sobre algo que me ha sido de mucha bendición, y el Señor me llevó a este pasaje en el libro de Apocalipsis. Un pasaje que usted lo conoce, se ha predicado mucho de este pasaje o de estos pasajes. Y el pastor Isaac hace unos años, me parece, tuvo una serie los lunes, unos estudios sobre ese tema. Y usted lo conoce bien. Yo creo que vaya a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a hablar sobre las 7 iglesias, pero en una específica de un tema que me ha estado tratando en los últimos días, y el Señor me llevó a este pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. Yo quiero que usted medite en cada una de estas palabras que están allí, aquellas iglesias, específicamente a la primera iglesia. Dice así, el versículo 2, versículo 1 al 7, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El título de este mensaje en esta noche es: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia y tus bondades para con nosotros. En esta hora que vamos a abrir tu palabra, te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien dirija todo cuanto vayamos a hacer, y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Bendice tu palabra en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, pueden sentarse. Mano, imagine a un cirujano mundialmente reconocido. Sus manos son firmes, su técnica es impecable, su ética de trabajo es incansable y su currículum es perfecto. Sin embargo, su corazón es frío, no le importa el paciente, solo la fama y el éxito. El resultado es una operación técnicamente perfecta, pero realizada sin compasión. Así es la iglesia de Éfeso. Éfeso no era una iglesia cualquiera, era una fortaleza de fe plantada por el apóstol Pablo, pastoreada también por Juan. No toleraba el error, resistía a la persecución y trabajaba hasta la fatiga. Si alguna iglesia pareciera invencible, era esta iglesia de Éfeso. Pero a pesar de su impresionante currículum que tenía esta iglesia, Cristo no comienza con un elogio a esa iglesia, sino con una advertencia solemne. El Señor, el glorioso que anda en medio de los candeleros,
nos recuerda la verdad central de estos pasajes, que es, en tu trabajo para el Señor, debe mantener tu llama de amor a Cristo. Como creyente, nosotros tenemos que mantener esa llama del amor a Cristo en nuestro servicio. Este es un llamado urgente y es necesario para cada uno de nosotros. Como le dije, el título de nuestro sermón en esta noche es Vuelve a tu primer amor. Ahora hago esta pregunta: ¿es posible, hermano, que en nuestra incansable servicio a Dios y en nuestra inquebrantable defensa de la sana doctrina hayamos dejado al autor y consumador de la fe? Otra pregunta: ¿cómo podemos, como individuos y como congregación, evaluar honestamente la temperatura de nuestro corazón hacia Cristo? Para responder estas preguntas, analizaremos el mensaje del Señor a esta iglesia, que nos muestra un camino de 3 pasos para volver a la pasión. En primer lugar, nosotros vamos a ver en los versículos 2, 3 y 6, la ferviente fidelidad que Cristo aprueba. Luego nosotros vamos a ver la falsa deficiencia que Cristo condena. Y por último vamos a ver el fundamento para la restauración que Cristo demanda. Así que, hermanos, este es un mensaje que Dios está tratando con 7 iglesias que se encuentran allí en Asia Menor. Y la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1, el apóstol Juan ve a Cristo glorificado de una manera majestuosa. No lo ve como él vino al principio como un cordero, sino él ve la majestuosidad, la grandeza y el poder de Cristo en el capítulo 1. Y en cada una de esas iglesias, el escritor Juan agarra algunas características de esa visión y la coloca en cada una de esas 7 iglesias, y Cristo se presenta de esa manera. Así que en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, esa ciudad era una ciudad de la más importante de Asia Menor en el siglo I. En ella se encontraba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un centro comercial, religioso y político. Tenía una buena presencia de cultura pagana, magia y prácticas idolátricas. Y allí, en ese medio de esa forma de vida que tenía en ese pueblo, ahí estaba esa iglesia. Fíjense en los versículos 1, en los versículos 2 y 3, mire lo que dice, el texto dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6 dice: pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Este pasaje sigue la estructura típica de las 7 cartas. En esta primera carta vemos que Cristo se identifica en el versículo 1 como el que tiene las 7 estrellas. Esto habla de un control absoluto sobre su mensaje. Y también se presenta el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto habla de una vigilancia íntima de su iglesia.
Cristo anda alrededor de la iglesia y Él conoce al dedillo lo que ocurre en la iglesia. Él dice, escribe al ángel de la iglesia. El mensaje va directamente al ángel de la iglesia, que es el pastor, al mensajero. Y él va directamente a los líderes y habla con el líder, el pastor. Y el pastor debía de leer esa carta a la congregación. Y él le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo tiene el control de las cosas. Todo está en su mano. Las iglesias están en sus manos. Él dice, esas 7 iglesias están en sus manos. Los 7 candeleros son iglesias. Y él dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Esta iglesia ignoraba que Cristo andaba en medio de la iglesia. Hermano, Cristo anda en medio de la iglesia. Tú debes reconocer eso. Cristo anda en medio de la iglesia. Y como Cristo anda en medio de la iglesia, tú y yo tenemos que saber cómo nos vamos a comportar. Tú y yo sabemos cómo vamos a actuar. Tú y yo tenemos que saber hasta cómo pensamos. Porque Él anda en medio de la iglesia. Aquí podemos ver un participio presente que indica acción continua. Cristo sostiene y camina entre las iglesias. Cristo es santo, Cristo es puro, Cristo es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a su pueblo Israel, miren, cuando ustedes tengan que hacer sus necesidades, agarran una estaca, hagan un hoyo y cúbrenla. ¿Sabe por qué? Porque yo ando en medio de ellos. Hablando de la santidad de Dios. Dios es limpio, Dios es puro. Él inicia su examen con un profundo reconocimiento. Yo conozco tus obras. Fíjese, él le dice a esa iglesia, él se presenta como el que tiene la estrella en sus manos, los 7 candeleros, el que tiene el control, el que vigila la iglesia. Y él le dice, yo conozco tus obras. Una expresión que él le dice a cada una de las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Hermano, eso que tú y yo tenemos que reconocer. Dios conoce tus obras. Dios conoce íntimamente tus obras. Él sabe íntimamente lo que tú piensas. Él sabe íntimamente lo que tú puedes hacer. Porque Él anda en medio de la iglesia. Y Él le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Conozco es un verbo en presente perfecto que habla de un conocimiento pleno y constante. Se da cuenta. Habla de descubrir, de percatarse de, tener un control absoluto de algo. Él conoce bien. Algunas veces nosotros creemos que conocemos a alguien y no lo conocemos. Algunas veces nosotros decimos, wow, yo creía que conocía a esa persona, pero no lo conozco. Pero Dios no es así. Él conoce perfectamente quién tú eres y quién yo soy. Él le dijo en una ocasión a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él lo vio en lo más profundo del corazón. Y él dijo, no hay engaño en él. Le dijo a Samuel, Samuel, no mire la estatura de Saúl. Porque las personas miran lo que está por fuera, pero yo miro lo que hay en el corazón. Dios miraba lo más profundo de esa iglesia. Él dice, yo conozco tus obras. Esto nos enseña, mi querido hermano, que Cristo lo ve absolutamente todo. Todo.
y Él honra a los que son fieles. Versículo 2 y el versículo 3, ya hemos visto que Él dijo, yo conozco bien. Podemos ver que Cristo ahora, como Él conoce todo, y Él anda en medio de los 7 candeleros, y Él tiene el control de todas las cosas, Él comienza a elogiar a esta iglesia por su vigilancia y labor. Esto lo vemos por 6 virtudes que son pilares del fundamento bíblico. Él le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, y Él dice, tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco lo que usted hace. Y Él dice, yo conozco tu trabajo tenaz, tu trabajo arduo que tú estás haciendo y paciencia. No eran perezosos esos hermanos, sino obreros constantes. La palabra griega para trabajo significa labor hasta el punto de fatiga. Esta iglesia trabajaba tan fuerte hasta la fatiga. Trabajaban fervientemente, evangelizaban, predicaban, asistían a la iglesia, iban a la escuela dominical. Era ferviente esta iglesia. Trabajaban continuamente. Pero también Él le dice de la pureza doctrinal. No solo ellos eran arduos en trabajo y paciencia, pero también Él le dice, no pueden soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Qué elogio Dios le da a esa iglesia? ¿Qué discernimiento tenían esa iglesia? No toleraban el error. Habían quitado la máscara a los falsos maestros. Tenían una teología perfecta. Conocían doctrina. Y a esas personas que eran malos, yo decía, no. Ustedes dicen que son apóstoles, pero no lo son. Y le decían, ustedes son mentirosos. Ahora, esta iglesia también resistía a los sufrimientos. Tenían ataques contra ellos. Y dice también el Señor elogia diciéndole, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta iglesia había sufrido, había pasado por situaciones duras. Y ese sufrimiento, ellos la pasaron con paciencia. Y siguieron trabajando. Aún en esos momentos duros y difíciles, seguían trabajando. Dice, por amor de mi nombre. Y no desmayaban, seguían fieles allí. Afrontaron la persecución romana sin rendirse. Versículo 6. Mira otro elogio. Aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta que probablemente promovían una falsa libertad para participar en la inmoralidad y el sincretismo pagano. Éfeso no solo defendía la verdad, sino que también aborrecía la maldad moral. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia con fundamentos bíblicos! Una iglesia firme, una iglesia que tenía conocimiento de la palabra, mucha teología, sufrían y tenían paciencia,
y no desmayaban su trabajo. Evangelizaban siempre, asistían a la iglesia siempre, estaban fervientemente. Pensemos también en el gran profeta Elías. Después de la victoria del Monte Carmelo, en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías sirvió al Señor con celo incansable. Defendió la doctrina y renunció la idolatría. Pero llegó a cansarse por el trabajo y la persecución. Se sintió solo y desanimado. En primer libro de Reyes, capítulo 19, vemos esto. Su obra era perfecta, la de Elías, pero su alma estaba en peligro. Su ejemplo nos recuerda que la actividad espiritual intensa no siempre es un sinónimo de salud espiritual profunda. Podemos estar haciendo las cosas que Dios demanda y quiere que nosotros hagamos como iglesia, pero algunas veces estamos lejos del Señor. Querido hermano, eres conocido por tu diligencia. Eres conocido por tu fidelidad al servicio y celo por la doctrina pura. Debes de alegrarte, debes de gozarte, porque Cristo lo conoce, Él sabe eso. Él sabe tu ferviente amor. Él sabe el compromiso que tú tienes con el Señor. Él sabe la devoción que tú tienes para el Señor. Pero recuerda, el servicio fiel no te inmuniza contra el enfriamiento espiritual. Nosotros como iglesia debe ser un baluarte de la sana doctrina, donde el error es confrontado y la verdad es amada. Pero en la integridad de nuestra creencia nunca se convierta en la excusa para la frialdad en nuestros corazones. Querido hermano, hasta aquí la carta de Cristo a esta iglesia es una carta hermosa, es una carta que le está elogiando a estos hermanos. Y es un elogio a la pureza, es un elogio a la paciencia, al arduo trabajo. Éfeso era una iglesia modelo, una fortaleza de la verdad. Si le preguntaras a cualquier cristiano si le gustaría estar en una iglesia como esta, la respuesta sería que sí. ¿Quién no le gustaría estar en una iglesia así? Una iglesia trabajadora, una iglesia que evangeliza, una iglesia con sana doctrina, una iglesia que rechaza la doctrina falsa y los hombres falsos. Sin embargo, la alabanza de Cristo se detiene abruptamente. Después de reconocer todo lo que hacían bien, el Señor, el que tiene la mirada, que todo lo penetra y camina en medio de su iglesia, pronuncia ahora un pero. Fíjese, después que el Señor habla con esta iglesia, mire lo que Él le dice. El versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no soporta a los malos, que no puede soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero. Los pero en la palabra del Señor hay que ponerle atención. Cuando hay un pero en la Biblia, pare y comience a analizar qué es lo que viene ahora. Él está diciendo a esta iglesia: ustedes son una iglesia fieles, una iglesia trabajadora, una iglesia poderosa. Pero él le dice ahora, pero. La iglesia de Éfeso había pasado el examen de la ortodoxia, la práctica correcta, y la ortopraxis, la práctica correcta. Pero fallaron en lo más fundamental de la vida cristiana. El Señor Jesucristo no le dice que ellos necesitan trabajar más duro. Él no le habla que ellos tengan falta de fe, ni necesitan ser más estrictos en su doctrina, sino que señala una diferencia que, aunque parezca pequeña, es fatal para la vida espiritual. Y ese terrible pero que se encuentra allí, lo encontramos en el versículo 4, el cual nos introduce a nuestro segundo encabezado, nuestro segundo punto, que es la falsa deficiencia que Cristo condena. Y él le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No importa, el Señor le está diciendo, su trabajo, no me importa su paciencia, no me importa sus evangelizaciones, su doctrina, porque están mal. Todo eso ustedes lo están haciendo sin amor. Está diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor ha reconocido todo lo bueno, pero ahora el ojo omnisciente de nuestro Salvador perfora la superficie y va al centro del problema. Nosotros como humanos podemos verlo de afuera. Este hermano hace eso, canta, predica, evangeliza. Y lo veo yo, lo ve usted. Pero hay alguien que ve lo profundo. Hay alguien que ve las intenciones que nosotros lo hacemos. Y aquel pueblo de Éfeso veía todo lo que ellos hacían. Pero aquel que andaba en medio de los 7 candeleros le dice: hay una falla en ustedes. Hay un fallo. Lo están haciendo, pero lo están haciendo sin amor. Yo puedo predicar, tú puedes cantar, tú puedes evangelizar, tú puedes asistir todos los días a la iglesia, puedes evangelizar, pero lo está haciendo sin amor. No vale absolutamente nada. Dios ve el corazón. Dios ve lo más profundo de nuestra alma. Y Él le dice a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tras la enumeración de virtudes viene la palabra más dolorosa: pero tengo contra ti. Cristo le reclama y le dice que han dejado su primer amor. La palabra dejado no significa una pérdida accidental, sino un abandono deliberado o un descuido intencional.
No es que ellos lo perdieron, sino que lo abandonaron, lo descuidaron. Y el apóstol Pablo le hizo esa sugerencia pensando en eso allí en Éfeso. En Efesios usted ve que él le habla que ellos tienen que amar los unos a los otros. Y también le dijo que tienen que amar a Cristo. También él dice el primer amor. Está hablando de ese amor ágape. Es el amor inicial. Esa pasión pura e innegable. La gratitud desbordante. El gozo de la salvación. El deseo constante de estar en su presencia. Y la obediencia motivada por el afecto, no por el deber. La iglesia de Éfeso era doctrinalmente sana, moralmente intachable, fervientemente en la obra, pero su amor por Cristo se había enfriado. Su servicio se había convertido en hábito en lugar de pasión. Eso se convirtió en una obligación en el lugar del deber. Iban a la iglesia por ir a la iglesia. Evangelizaban porque ya tenían que evangelizar. Hacían cosas para que el otro no dijera, bueno, tú no tenés nada. Hacían las cosas. Mire, hoy en día estamos viviendo así. Hoy en día estamos lo mismo. Venimos a la iglesia por compromiso. No por amor a Cristo. No por esa satisfacción de la salvación, que me regocijo estar en el Señor. No. Ya voy porque tengo que ir todos los domingos. Voy a cantar ya porque mi hermano canta, déjame cantar. Hermano, muchos creyentes han perdido su primer amor. Hermano, no importa que tú vengas a todos los cultos. No importa que tú participes en todas las actividades de la iglesia. Si no hay amor a Cristo, no hay nada. Si no lo hace por Cristo, si no lo hace por esa devoción a Cristo, no hay nada. ¿Cuántas veces tú lees la Biblia? ¿La lees todos los días? Yo la leo todos los días, gracias a Dios. Pero muchas veces yo la estoy leyendo, yo la he leído un día por cumplir el día. Muchas veces he leído la Biblia por cumplir la lectura del día. No por ese amor a la palabra, no ese amor por Cristo, sino tengo que completar esa lectura y lo voy a hacer. Algunas veces me arrollo y cuando veo la hora, que son las 12, que van a ser las 12 de la noche, digo, no, yo tengo que cumplir eso porque tengo que leerla. Dios no ve eso. Algunas veces vengo a la iglesia por venir. Tengo que cumplir. Enseño en la iglesia, soy líder de los jóvenes, predico, déjame ir. Para que luego no digan que no fui. Pero estoy ahí, pero mi corazón está allá en mi casa. Ay, soy yo solo. Yo nada más. Usted no. Usted no. Yo soy Bumblebee, Optimus Prime. Usted no. Sí, usted también. ¿Usted cree que hoy domingo
Mira cómo está la iglesia. Ahorita al principio, cuando llegué, Juan Rosario me dijo, estaba allí y me dice que un hermano le dijo, poco hermano. Sí, poco hermano. ¿Y los otros dónde están? Han perdido su primer amor. Y muchos de los que estamos aquí, estamos en el camino también de quedarnos también allá en la casa. Mano, el trabajo arduo había suplantado la relación íntima. Estaban trabajando para Cristo, pero no estaban enamorados de Cristo. Recordemos a Marta, en la casa de Betania, en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Marta estaba afanada con muchos quehaceres, la obra. Su trabajo era bueno, necesario y servicial. Sin embargo, en medio de su arduo trabajo, se había olvidado del único, de lo más necesario: sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Su amor, su atención, se habían desviado del Señor de la tarea. Cristo no reprendió su servicio, sino la ansiedad que suplantó su adoración. Hemos visto que en Éfeso no perdió su amor accidentalmente, sino que lo abandonó, lo descuidó intencionalmente. Pero ¿cómo sucede este abandono? ¿Cómo es posible que una iglesia tan fiel, una iglesia tan diligente, que aborrecía el error, el mal, deja que la llama del amor se apague? La tragedia es esta. El abandono del primer amor no se ve en que dejemos de venir a la iglesia, sino en lo que hacemos mientras estamos aquí. Se ve en el corazón, que se vuelve duro mientras las manos siguen ocupadas. Quiero que seamos honestos, hermano. Ante la mirada de Cristo, el que anda en medio de los candeleros, examinemos algunas actitudes de la vida cotidiana que como creyente e iglesia podemos incurrir. Miremos el ejemplo de la palabra para ver si como esta iglesia hemos reemplazado la pasión por la mera obligación. Hermano, podría ser que tú, un esclavo de la rutina, te vuelve un esclavo de la rutina, que aunque defiende la verdad, pero ha perdido el gozo de la verdad. Mire, la iglesia de Éfeso fue elogiada por arduo trabajo y paciencia. Ellos se esforzaron hasta la fatiga, vimos. Hay hermanos y hermanas que siempre se están. Llegan primero a la iglesia, asisten a todos los cultos, que sirven incansantemente en la escuela dominical, cantan, dirigen, predican, salen a evangelizar, vienen a los cultos de oraciones, que pertenecen a un ministerio de la iglesia, pertenecen a directiva de alguna de las sociedades, trabajan en el ministerio de limpieza, trabajan en el ministerio del cuidado. Ahora mi pregunta es, a esos siervos fieles, cuya presencia es constante, permitido que su servicio se convierta en la raíz de su cinismo. Sirven, pero se quejan en privado. Hacen las cosas, pero por detrás están hablando. Trabajan duro, pero critican a los que hacen.
tanto como él. Asisten a todos los cultos, pero su corazón está lleno de amargura y juicio hacia los demás. El primer amor es aquel donde el servicio es un regalo gozoso a Cristo. Cuando se abandona el servicio se vuelve una moneda de cambio. Es posible hacer la obra de Cristo con perfecta diligencia sin tener el corazón en Cristo. Los religiosos lo hacen. Mano, algunas veces nosotros minimizamos la palabra del Señor. Fíjese, yo le estoy diciendo a esta iglesia, el que anda en medio y conoce todo. Él sabe la intención mía. Él sabe con qué intención yo estoy predicando acá. Esta iglesia era un baluarte de la sana doctrina. El versículo 2 dice, no pueden soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Este es el creyente que conoce su Biblia, sabe teología y detecta el error a 1 kilómetro de distancia. La tragedia ocurre cuando la pasión por la verdad supera la compasión por el perdido. Este creyente desenmascara la herejía con celo, pero destruye a los hermanos. Defiende la pureza doctrinal con fuego, pero cuando habla con un inconverso o un creyente que lucha, su tono es frío. Ha olvidado que el mandato no es solo decir la verdad, sino hablar la verdad en amor. El primer amor nos recuerda que el amor de Dios es la fuente de la verdad. Es la fuente de la verdad. Fíjense, esta iglesia demostró perseverancia. Dice, has tenido paciencia y has desmayado. Y no has desmayado. Esto se traduce en la vida del creyente, en la disciplina de la lectura bíblica y la oración diaria. Es algo bueno. El peligro del abandono está en tener esto como algo mecánico. Te arrodillas a orar, pero las palabras son rutinarias. Una lista de peticiones que repite sin fervor. Lee la palabra por leerla. Hace las cosas en la iglesia por hacerla. Hace las cosas para que otros puedan ver. Pero el que realmente tiene que ver te está viendo. Él te está viendo. Muchas veces el amor se va enfriando cuando tomamos las cosas del Señor como una rutina. Hermano, la palabra de Dios ha perforado nuestro corazón. El diagnóstico de Cristo es claro y aterrador. Podemos ser la iglesia más activa, más pura y más sufrida, pero si hemos dejado ese amor iniciar, somos como una lámpara que sigue encendida, pero cuyo aceite se está apagando. La fidelidad se vuelve fría y la doctrina se vuelve dura. Pues la buena noticia es, hermano, que Cristo, el gran médico, que camina entre los candeleros, no solo Él da un diagnóstico, Él también prescribe
prescribe la cura. Él no abandona a su iglesia. Él no abandona a ningún creyente. Incluso cuando ella le abandona, Él permanece fiel. La crítica de Cristo no es para condenar, sino para restaurar. Él está hablando con esta iglesia no para condenarla, no para juzgarla, sino para tener en ella una restauración. El Señor le da a esta iglesia un plan de recuperación de 3 pasos. Es una fórmula sencilla, pero radical, para volver a la pasión perdida. Si sientes el dolor de la rutina, el cinismo de reemplazar tu gozo, o si tu Biblia se ha vuelto un libro de texto en lugar de una carta de amor, pongamos atención a la prescripción del Salvador. Con esto llegamos a nuestro último punto, la solución y la promesa. Versículo 5, él le dice, recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El mandato de Cristo para volver al primer amor no es complejo, pero requiere un trabajo profundo en el corazón. La solución viene en 3 pasos consecutivos que Él le dice. En primer lugar, Él le dice, recuerda. Él va a la mente. Él está trabajando con estos hermanos a la mente. Él le dice, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Él está diciendo, vuelve al inicio. Recuerda en ese momento que comenzaste a enfriarte. Esto significa la palabra en la que recuerda, es un mandato de la mente. Cristo le dice, siente nostalgia, analiza, medita, piensa, siéntate a pensar. Dale mente. Ellos deben volver mentalmente al punto exacto donde el amor comenzó a fajar. Mano, piensa. ¿Cuándo comenzaste a enfriarte, si lo estás? Vuelve a ese momento. Eso que le está diciendo a esta iglesia. Vuelve a ese momento. Hace un mes, hace 2 meses, hace 5 meses, hace 2 años, hace 5 años, lo que fuera, piensa, ¿por qué te has enfriado? ¿Qué Dios te ha hecho para que te enfríes? Si Él es bueno, si Él es bondadoso, si Él es misericordioso, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Hermano, y lo demostramos. Los cultos dicen comienzan a las 7. Y yo que a las mismas 7 usted comienza a bañarse. Llegan tarde. Usted llega a la hora del culto y está vacío el culto. Le estamos dando preferencia a otras cosas. Hay otras cosas que están impidiendo eso. Al trabajo llegamos temprano. Si va para el consulado, usted llega temprano. Si va para los Estados Unidos o cualquier sitio, usted llega 3 horas antes. Y a la iglesia usted llega 3 horas después.
¿Qué está pasando? El primer paso para la restauración es la humildad. Una autoevaluación. Debemos de identificar la altura de donde caímos. Él le dice, recuerda de dónde has caído. De ese fervor inicial, el gozo de la salvación, la pasión por su presencia. Para completar la profundidad de nuestra frialdad actual. Nadie puede arrepentirse de una caída que no reconoce haber caído. Si usted no reconoce que ha caído, no va a haber arrepentimiento. Bueno, yo me he arrepentido como 60 veces. Y yo me cuestiono, digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no tengo ese amor como lo tenía antes? ¿Por qué no leo la Biblia como la leía antes? ¿Por qué no oro como oraba antes? Tengo que ir y pensar de a dónde caí. ¿Cuándo comenzó eso? Luego él le dice, arrepiéntete. Reconoce y ahora la Biblia le dice, arrepiéntete. Reconoce y le dice, y arrepiéntete. El arrepentimiento significa cambio de mente, que resulta un cambio de dirección. No es solo sentirse mal por haber descuidado el amor, es darle la espalda a la rutina fría y decidir amar de nuevo. Esta iglesia se arrepintió de las obras de los nicolaitas, pero Cristo le pide que se arrepientan del olvido a Él. Es el paso de la voluntad, confesar que el trabajo duro, que el conocimiento suplantó la intimidad y decidir volver a hacer de Cristo el centro de todas nuestras cosas. Primero piensa. Segundo, arrepiéntete. No es tiempo que nosotros, muchos tenemos que arrepentirnos. En la campaña de los caballeros, el pastor Hipólito dijo, hablando del arrepentimiento, dijo que nosotros tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. De muchas cosas. Y hoy yo creo que tenemos que arrepentirnos por haber enfriado el amor a Cristo. Hoy. Ya finalizando el año, hermano, tenemos que volver. Tenemos que volver a ese amor que teníamos antes. Tenemos que volver a ese ferviente amor donde la iglesia los lunes estaban llenas de oración. Donde se salía a evangelizar y la iglesia llena, las calles llenas. Hoy se dice que hay evangelización y van 2, 3. Y va un desencanto y no se va desencantando, los líderes se desencantan y ya se perdió y al final no evangelizamos nada. Pero antes no era así. Volvamos a nuestro primer amor. Él dice que se arrepienten. Pero mira, hermano, después de esa, que él dice que se arrepientan, hay una advertencia. Hay una advertencia que él le dice, y él dice, pues si no,
Pues si no, Él está diciendo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. Hermano, es fuerte lo que el Señor le está diciendo. Perdiste tu primer amor. Te doy la opción. Piensa, arrepiéntete, comienza a hacer obras buenas. Pero si no lo haces, voy a venir y voy a quitar su candelero. Y de hecho quitó esa iglesia. Esa iglesia no existe. Le digo, voy a quitar tu candelero, voy a quitar tu luz. Voy a quitar tu testimonio. Voy a quitar esa maravilla. Voy a quitar mi gracia de ti. Lo voy a quitar si no te arrepientes. No, tú quieres que Cristo quite su gracia de usted. ¿Tú quieres que Cristo quite su gracia de nuestra congregación? Entonces tenemos que tomar decisiones firmes hoy. Si queremos cambio, tenemos que tomar decisiones firmes. Firmes. Él le dice, si no quitaré su presencia, no voy a quitar su presencia, dice, no voy a quitar, no lo voy a matar, no lo voy a hacer, pero voy a quitar su testimonio. El candelero representa a la iglesia como portadora de la luz de Cristo en el mundo. Aunque la iglesia sea doctrinalmente perfecta, moralmente pura, si pierde el amor que debe ser la base de todo, pierde su razón de existir. Sin amor a Cristo no hay luz. Una iglesia sin luz no tiene lugar en el plan de Dios. Es la advertencia más solemne. El servicio sin pasión lleva a la extinción espiritual. Hermano, tenemos que tomar decisiones firmes. Si tú no lo haces, por ejemplo, si has perdido ese amor, ese ferviente amor, o si tú estás haciendo las cosas por hacerlo, no por Cristo, y no hay en ti un arrepentimiento, va a venir castigo de Dios. Va a venir castigo de Dios. Yo no quiero castigo de Dios. El plan de restauración de Cristo a esta iglesia le dice que ellos deben de recordar, arrepentirse y hacer no es una novedad, es la esencia de la vida cristiana, restauradora, y nadie lo ilustra. Una ilustración bien sobre esto es el hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Mientras que esta iglesia se había convertido en un siervo diligente pero frío, el hijo pródigo fue un hijo que abandonó la comunidad por la libertad superficial. Pero en ambos casos la solución es la misma. El hijo pródigo nos muestra que el volver al primer amor es un viaje de 3 pasos que va desde el lugar donde estaba el chiquero hasta el abrazo del padre. Hermano, por la rutina que tomó el hijo menor en la ruta exacta que Cristo nos exige para restaurar la pasión perdida. Veamos rápidamente para concluir estos pasos que hizo el hijo pródigo. Lo mismo que el Señor le dice a esta iglesia. Recuerda. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Recordó. Allí en ese lugar, él dice, y volvió en sí.
Él recordó. Él dijo, pero allá no hacen eso. Déjame volver. Volvió en sí. Su mente, antes nublada por el pecado, se aclaró. Recordó la abundancia y la dignidad que había dejado en la casa de su padre. El primer amor se recupera al recordar el valor de lo que se abandonó, la presencia de Dios. Pero él no solo hizo eso, también se arrepintió. Él pensó, pero se arrepintió. Se levantó, dice, después de recordar, el hijo pródigo tomó la decisión de su voluntad. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es el arrepentimiento, la decisión de levantarse. No solo sentirse triste, sino cambiar la dirección del corazón. Es la confesión de que nuestra frialdad es un pecado. Él lo reconoció. Hermano, tenemos que reconocer si estamos fallando al Señor. Luego él hizo, por último, hacer las primeras obras. La prueba de arrepentimiento no fue solo la confesión preparada, sino la acción concreta de caminar de regreso. Lucas 15:20. El arrepentimiento verdadero se demuestra con los frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, necesitamos volver en sí. Deja el orgullo, reconoce la frialdad, vuelve a hacer lo que hacías al principio. Arrodíllate, confiesa tu pecado. Identifícate con Cristo. Como iglesia debemos fomentar un ambiente donde la relación con Cristo sea más importante que la actividad para Cristo. Hagamos que nuestro servicio fluya del corazón, de ese gozo de lo más profundo del corazón, no de la presión o del deber. El primer paso es la honestidad, hermano, el arrepentimiento. Tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver, hermano, de dónde caímos. Hermano, vuelvo al inicio en nuestra idea de este mensaje. En tu trabajo para el Señor, debes mantener tu llama del amor a Cristo. Hermanos, hemos visto la ferviente fidelidad de Cristo aprobada. También la falsa deficiencia que Cristo condena. Y también el fundamento para la restauración que Cristo demanda. Recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. El juez que camina entre los candeleros no nos pide que dejemos la obra. Nos pide que restauremos el motivo. No nos pide que abandonemos la ortodoxia. Nos pide que le calentemos con pasión. La advertencia de Cristo es para cada creyente individual. Él termina diciendo, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje individual, es una advertencia individual. El que tiene oído, y se estaba hablando de eso en estos días, el que tiene oído para oír, oiga, oiga. El versículo 7 termina ya dando una felicidad, podemos decir así, un elogio final. Si usted es un cristiano que ha permitido que la rutina, el cansancio,
e incluso el servicio mismo, aún en el gozo de tu salvación, hoy es el día para recordar de dónde has caído, para arrepentirte con lágrimas y para levantarte y hacer las primeras obras de amor y obediencia y compasión. Hermano, que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros volver a ser de Él y no de hacer de Él y no de nuestras obras la razón suprema de nuestra existencia. Vuelve hoy a tu primer amor, hermano. Vuelve a tu primer amor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por el buen tiempo que hemos tenido. Te rogamos, Señor, que nos ayude. Ayúdanos, Señor, a nosotros a avivar nuestros corazones. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Nosotros somos responsables a buscar de ti, Señor. Permítenos como iglesia, Señor, servirte. Permítenos, Señor, como familia servirte. Permítenos, Señor, como creyentes individuales servirte. No hacerlo por hacerlo, sino hacerlo por amor a ti, Señor. Pon en nuestra mente, en nuestro corazón, el amor a Cristo. El amor para servirte, Señor. Que miremos ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y en virtud de ese sacrificio, ese amor hecho allí en la cruz del Calvario, nosotros te sirvamos. Nosotros te trabajemos en tu obra. Bueno, no quiero terminar sin hacer un pequeñito llamado. Tal vez no todos nos hemos enfriado. Hay muchos que están iguales, bien, pero hay otros que tal vez no están bien. Hoy es un día glorioso, hoy es un día que Dios, en su gracia y en su misericordia, nos ha permitido que escuchemos su palabra. Si en ti, hermano, te está pagando ese gozo, ese servicio al Señor, hoy es un día que tú puedes decir: Señor, perdón. Perdón, reconozco de dónde he caído, Señor. Y quiero servirte. Quiero volver a ese amor, a esa ferviente devoción que tenía al principio de mi conversión. Hermano, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Señor, perdónanos si como iglesia te hemos faltado. Ten piedad y ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bendición, hermano.